Adelante. No me deja compartir pantalla, profe. Te tengo que dar de alta yo. Va, ¿eh? Inténtalo. Va. ¿Son 4 en el equipo entonces? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Ahí se ve. Ahí va, sí. Ok, listo. Buenas tardes, profe. Nosotros vamos a exponer sobre un cinto medidor que lo utilizamos con el sensor de distancia. El equipo está conformado por Jesús Alberto Carrillo Ducet, José Daniel Morales, Olea, Karen Paola Vázquez Salcido y Saúl Elliot Puxin Matsumilla. Pues la justificación del trabajo pues es debido a la situación que estamos viviendo actualmente por la pandemia, por el virus llamado COVID-19, pues debido a que pues las personas están están adaptándose a esta nueva situación. Las personas han estado empezando a trabajar con diferentes tecnologías y proyectos para pues, poder combatir el riesgo del contagio de este mismo, para pues mantener a salvo a las personas, pues, ¿no? Como objetivo, pues teníamos realizamos ciertas investigaciones y pues gracias a la idea que nos aportó también, pues o sea, es una gran aportación a lo que estamos viviendo actualmente, ya que la principal medida que debemos de seguir sanitaria de la Secretaría de Salud es el distanciamiento. Y pues nuestro proyecto se basa principalmente en eso, que es un cinto que nos va a estar informando cuando una persona se encuentra dentro de un rango menor a 1,5 metros de distancia de nosotros mismos, pues no, ya que la medida sanitaria de la Secretaría de Salud dice pues, que no, una persona no puede estar en contacto con otra en un rango menor a este, pues no, para el bienestar pues de la persona y evitar un contagio, pues. Y pues, o sea, para la elaboración de pues, o sea, es lo más accesible que se pudiera lograr, o sea, con componentes económicos, fácil, pues, tener componentes accesibles, encontrarlos más fácil, pues, ¿no? O sea, para poder ayudar a la elaboración de y que sea, pues, una construcción fácil, que no sea muy batallosa para las personas. Tenemos aquí que pues los componentes pues no son muy costosos. Cada componente que utilizamos, ya sea contando todo así lo extra y todo eso, cotizamos el proyecto como en unos 500 pesos, algo así, que pues o sea, que se puede igual hacer más barato, más económico, pero pues o sea, sigue siendo una gran aportación para las personas, pues no, para estar informándose de si una persona está muy cerca o no de uno mismo, para estar más seguros. Buenas tardes. Pues los componentes que usamos en el proyecto fueron los siguientes, que es el PIC que usamos en la clase, que es el PIC 16 F877A, que tiene un consumo que ronda de los 2 volts a los 5.5. Para un funcionamiento óptico es recomendable suministrar 5 volts. El sensor HCSR-R04, ese sensor tiene un rango de 2 a 400 centímetros. Su precisión es de 9 milímetros y consume 5 volts. Una protoboard, un buzzer, que su consumo es de 5 volts, el cristal de 4 MHz,
una LCD 2x16, que su consumo ronda los 5 volts igualmente. Un potenciómetro de 10 kilo ohmios, el cinturón, resistencias y cables para hacer las conexiones. El funcionamiento de la manera más básica es el siguiente. Desde el PIC manda un pulso al sensor ultrasónico que es de 10 microsegundos. Cuando este manda un pulso, se activa el sensor y manda una onda de 40 kilohertz a 8 ciclos. Cuando termina de mandar los 8 ciclos, el sensor se pone en modo eco, que significa que va a estar estable el voltaje hasta que el sensor regrese las ondas o tope con una pared o con un objeto, y es cuando el sensor va a mandar la información al PIC y el PIC va a imprimir la información en la LCD y también va a transmitir un sonido mediante el buzzer. ¿Quién sigue? Adelante. No se escucha. No te escuchas. ¿Es No se Saúl? escucha. Sí. Sí, ¿Se escucha ya? Sí. sí. A ver. Ok. Como le decía, lo va a compartir. Pues no sé si usted que le comparta pantalla o le explique aquí mismo con las imágenes. Si está visible. Profesor. No, ahí mismo en el código. Sí Ok. se alcanza a ver. Ok. Pues aquí activamos las librerías de parte del lado izquierdo, ¿no? Activamos las librerías de la LCD y nombramos cada uno de los puertos y dirección de los pines. Del lado derecho, donde tenemos las variables, las nombramos, que es variable T, pulso, número y medida, ¿no? Se crean 2 shards y una int para poderlas imprimir en la LCD. Se configuran los puertos, el puerto D para el sensor HCSR04, que es el ultrasónico. Y iniciamos con la limpia de LCD e impresión del proyecto. Después de esto viene la parte del buzzer con un control PWM. Aquí estos valores del buzzer son de 3.5 kHz. Entonces buscamos una formulita en la parte de PWM setDuty para que se escuchara de la mejor forma el buzzer y no tuviera problemas con el delay. Y en la parte de PWM1int, ese valor es ya establecido, que son de 15.65 kHz de la conversión para el llamado setDuty. Empezamos con el ciclo while. Primero se activa el trigger, que son los 10 microsegundos que dijo mi compañero ahorita. Y después recurrimos a la parte del eco, a la activación del eco, ¿no? Casi no se observa. Ok. En la parte de abajo, el eco mientras esté en 0 va a seguir mandando señal y va a regresar al eco. Para, como le decía, que se establece el mismo voltaje y hasta que detecte un objeto y empieza la parte de contar. Es este while, ¿no? Cuando el puerto D esté en 1, este va a generar un delay de 1 microsegundo y la variable pulso es donde entra en acción y se hace un incremento para que entre la señal de ida y de vuelta del sensor. Aquí recurrimos a las variables del int string para la conversión de número a texto, ¿no? El pulso pasarlo a segundos, que es el tiempo, la T. Y aquí hacemos la impresión de los microsegundos, únicamente los microsegundos de ida, ¿no?
del sensor. Y en la variable donde dice número igual a pulso sobre 7 es donde tuvimos pues, más problemas, ¿no? Ya que tenemos que utilizar una... Voy a compartir la pantalla, la fórmula. ¿Se ve la pantalla? Se ve el micro. Ok. Ya, el micro, sí. Utilizamos esta formulita aquí. Y donde tuvimos problemas fue con el cristal, ya que estuvimos observando varios videos, PDFs, donde dependía de la frecuencia del cristal, cómo iba a ser la lectura del número, ¿no? Ujú. Entonces, como estamos utilizando un cristal de 4 MHz, nomás dividimos esos 55 entre los 4 MHz y eso lo dividimos entre 2, que es la señal de ida y de vuelta, ¿no? Oye, o sea, Y, este valor megahertz ahí es como una variable para ti y ahí tienes que poner el valor ya del cristal. ajá, del cristal, exactamente. Esta variable es del cristal Ujú. y la divides entre 2 por el tiempo que tarda en ir y venir, ¿no? Ujú. Entonces, te da un valor de 6.875, que es aproximadamente 7, donde colocamos este 7. Ujú. Al principio estamos colocando únicamente eh, lo del valor que nos arrojaba, los 55, de los 55, pero ya después vimos que necesitamos el valor del cristal, ¿no? Y Oye, pues pero es que, ¿sabes normalmente tenemos por ruido. qué? Deja, comento algo. ¿Por qué Ujú. esta fórmula es un poquito empírica? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Sí. Creo yo que se debe a que no están utilizando timers, el timer cero. Ajá, no estamos utilizando el timer porque nos generaba mucho ruido en el sensor y los microsegundos no los detectaba bien y no se podía hacer la conversión bien, incluso poniendo el prescaler en el valor adecuado. Ujú. Bueno, yo creo que habría que hacer algunas pruebitas con más calma, pero lo Ujú, ideal aquí es no utilizar los delays de librería porque esos no son estables, sino haber utilizado el timer cero y tener cuidado nada más con el overflow, porque si, y servicios de interrupción, ujú. de tal manera que siempre vayas a tener los tiempos constantes, porque si no tienes esa precaución, acuérdate que si no reseteas, por ejemplo, la bandera del timer Sí, set, no sé si o si no reseteaba. estás poniendo constantemente, refrescándole el valor de carga, se te va haciendo una desincronía, pues, y termina arruinándose la opción del timer cero. Pero no es recomendable utilizar los delays para esta aplicación. Y yo creo que por eso, donde lo hayas sacado, pues esta fórmula empírica que se liga a utilizar los delays. Que Ujú. vamos, al final no digo que esté mal, pues sí, sí, pero te vas a tomar más tiempo calibrando, digamos, a prueba y Sí, error, ¿verdad? fue donde tardamos, ¿no? O sea, calibrando los delays estos, la frecuencia del buzzer, a veces no sonaba, Ujú. no se limitaba bien, Sí, pero sí, porque ahí hay dos fuimos. cosas. Acuérdate que los delays son inestables y dependen de todo tu procesamiento, cómo estás codificando. Y otra cosa, también acuérdense de que el ultrasonido es sensible a la temperatura. Sí, A sí, ver si sí, ahorita hay chance de hacer. ¿Van a hacer una demostración? sí, sí, Sí. lo vamos a hacer Ok, ahorita. entonces continúa. Eh, y pues como lo comentaba, ¿no? Se coloca se divide entre el 7, ¿no? El pulso. Eh, Hacen el input string de la conversión de la medida y se imprime la medida en centímetros. Este valor lo puedes sacar dividiendo los microsegundos que te arroja de ida entre el número este, ¿no? Y te determina los centímetros de cercanía del sensor. Iniciamos con la parte del if, que es donde generamos los delays para el buzzer y el sensor que se limitara, ¿no? Nosotros le pusimos 120 centímetros para que no te arrojara alerta, o sea, que no sonara el buzzer. Cuando es mayor a 120 centímetros, este buzzer se para. Normalmente las restricciones son de 1.5 metros, ¿no? Pero lo dejamos en 120 por la alerta.
O sea, queremos que arroje alerta de que estés muy cerca de la persona y no cuando estás a la distancia adecuada, ¿no? Y pues esta parte es la final, ¿no? Si no detecta ningún pulso y ninguno te reinicia, vuelve a iniciar y regresa acá al lugar. Oye, espérame, ponme también en tu código donde usaste el goto. Voy por favor. Aquí está. ¿Dónde está? Súbete en el goto. Aquí no, profe. Sí, todas esas instrucciones de goto. Esta y luego, de hecho es estas. Y luego súbete. Acá arriba tengo otro. Tienes un polling con un goto aquí. Ahí no me lo muevas. Aquí, este es un polling, Sí. ¿no? O sea, Ajá, sí. estás Que ahí regrese. clavado. Que regrese. Que Regrese. se clave. Sí. Fíjate, nada más para comentarles, la instrucción goto no es nada recomendada ya en los sistemas embebidos, es bien ineficiente. Entonces, ahí podrías haber hecho simplemente un if o alguna otra forma de estar haciendo ese polling, porque lo que estás haciendo es monitorear un estado. Entonces, el hecho de goto que parece como basic o cosas así, ya no se recomienda que se programen los sistemas embebidos. Es bien ineficiente y te consume mucho tiempo de procesamiento también. Entonces, eso hace que tu código, si es sensible al real time o al tiempo de procesamiento, tengas muchos problemas también. No es recomendable usar el goto, así como prácticamente una norma. Hay muchas estructuras más eficientes ya. Hacer un polling con un if, por ejemplo, o servicios de interrupción. Aquí mismo también se podría Sí, generar eso. de ahí lo estás sacando pues en el goto. Y tenías que haber puesto alguna función que nada más la mandes llamar, no un goto, ¿sí? Sino simplemente tú una función que te calcula, una función llamada final donde se hagan los cálculos pertinentes y la estás mandando llamar, pero no con un goto. Un goto te genera muchos problemas y es muy ineficiente para el real time. Entonces, nada más que quede como experiencia. De hecho, nunca nadie la había utilizado y es probablemente por donde se documentaron, quien haya hecho este tipo digamos, de aplicación, probablemente lo haya hecho de una forma, un poquito a prueba y error. ¿Sale? Sí, Pero lo sacamos de un PDF, ¿no? Un ok. PDF donde utilizaban el goto. Por lo mismo, ¿no? Que se clavara ahí el programa. Sí, pero tienes más formas de hacerlo, pues. Tienes más formas de hacerlo. O sea, este código necesita funciones de interrupción, que sean mandadas por un timer y que tengas los pollings con bucles if, por ejemplo, o con los mismos servicios de interrupción. De hecho, esto está ideal para un servicio de interrupción y te hubieras quitado de muchos problemas de estar sintonizando manualmente. Que al final si lo consiguieron, pues está bien, ¿verdad? Pero esto se debe de depurar, pues no es lo recomendable tener un Hacerlo código. lo más óptimo posible, ¿no? Sí, claro, porque estás hablando de tiempos, pues. Y entonces, esto si se te descalibra, ¿sí? Es un lío porque te tienes que meter al código. Imagínate un usuario que para arreglar el problema tenga que meterse al código o que te varíe la temperatura. Por ejemplo, estás en un banco donde tú tienes 26 grados centígrados con tu cinturón que te está protegiendo y sales a la calle que aumentas a 50, a 40 y tantos. Hay un cambio y este código no es robusto para aguantar ese cambio porque el ultrasonido es sensible a la temperatura. Sí, es de Entonces, menos es un 20 código centígrados. muy problemático que te puede ayudar a probar en laboratorio algo, pero que no te va a servir para salir a la calle. ¿Sale? Eso es solamente un comentario y nada más para no dejar pasar esa instrucción que nunca la habíamos usado aquí en clase. Y sí existe y sí funciona, pero precisamente por eso no se usa. Adelante, por favor. Va, profe. Bueno, pues, profe, yo le voy a explicar más o menos qué fue lo que es pues lo del Proteus, la simulación que hicimos. Aquí en esta parte de aquí pusimos un LED en vez del booster para ver la respuesta que nos arrojaba lo que es el sensor. Podemos ver que en todos los puertos que son del puerto B tenemos conectado solamente la LCD. Esto para no tener problemas a la hora de relacionar la comunicación.
en los puertos D, conectamos lo que es las entradas del sensor, lo que es el eco y el 3G. Esto para, igual como le comenté ahorita, pues no tener confusión a la hora de que el micro lo procesara y poder tenerlo de una manera más clara. A la salida le pusimos lo que es un osciloscopio al principio, simulación, para poder tener un poco de ver la señal, cómo se manejaba, cómo se mostraba la señal, si nos estaba dando bien la frecuencia, si se relacionaban los pulsos que tenía aquí con los de el osciloscopio. Y pues básicamente usamos la misma configuración de siempre, pues lo que es la configuración del cristal y la configuración del reset. En sí el circuito es un circuito muy básico en conexión, no tiene mucha dificultad a la hora de conectarlo, ya que son pocos componentes lo que se utilizaron a la hora de crearlo, pues en sí nomás es lo que es el sensor, lo que reacciona, que pues, en vez del LED sería un buzzer, y lo que te muestra los datos, que es la LCD. Ok. Pues estas son unas imágenes de cómo se ve en físico lo que es el proyecto. Como podemos ver en esta parte de aquí, pero por otro color. En esta parte de aquí está conectado lo que es nomás lo de la LCD. Estos puestos para no dejar el sensor, aquí en esta parte es lo del sensor, para no dejarlo conectado físicamente a la proto, pues les conectamos unos jumper que hace que pues la misma función, estos vienen directamente conectados a esta parte del micro, que son los puertos D, y la parte de aquí es la del buzzer, que viene siendo nomás, pues, para no dejarlo pegado, lo movimos por un lado. Y todo lo demás, pues, es lo que usamos básicamente en los proyectos, pues, es el cristal y su reset, y pues el potenciómetro que lleva la LCD para regular su contraste. Muy bien. A ver, pues vamos a hacer una demostración, ¿no? Sí, perfecto. Sí, voy a hacer la demostración. Hacemos la demostración y terminamos con las mejoras implementaciones. Si se fijan, en sí la parte electrónica y de programación es hasta cierto punto básica. Pues obviamente te tienes que pelear con las ecuaciones que hay que implementar. Pero salvo eso es muy básico. Aquí lo interesante es la aplicación que yo le sugerí, de cómo puedes ponerlo en un cinturón, en un chaleco o en un wearable, de tal manera que puedas monitorear la distancia entre las personas y pudiera en un momento dado permitirle a agrupaciones de personas en un centro de trabajo monitorearse a sí misma, pero incluso ser monitoreadas por una entidad externa. O sea, si esto lo llevas al IoT, pues estaría muy interesante, ¿eh? Claro, descartando todo lo de la privacidad, y eso no es parte de la ingeniería, eso es tema de otras disciplinas. Nosotros no tendríamos en un momento dado que estar diciendo, es que la privacidad de la persona, esa no es nuestra área, eso que lo resuelvan otros. Nosotros lo que tenemos que hacer es ingeniería para que en un momento dado una persona que toma decisiones sepa si la gente que está a su cargo está manteniendo dentro de un espacio la distancia que se está pidiendo para laborar. Eso es lo que nos corresponde. Si le violas la privacidad o los derechos o lo que sea, eso no nos corresponde a nosotros. ¿Sale? Eso es lo interesante de la aplicación que les sugiero. De hecho, la aplicación, profe, que le veo más viable es, por ejemplo, ahorita en las empresas, pues, por ejemplo, lo que es la mayoría de las industrias, ahorita no están trabajando porque no cumplen con las normas de salud que deben de cumplir. Y esto, pues, podría ser una implementación que les ayude a que cada quien mantenga su distancia dentro de sus áreas, o más bien ahí que en la vida cotidiana, pues, porque ahí es más de que si no cumplen, se para el trabajo. Así es. Sí, así es. Y que no hay una manera en la cual tú digas, bueno, ¿y cómo mido que estoy cumpliendo? Pues, o sea, a lo largo de una jornada tú puedes llegar en una base de datos y checar que efectivamente sí lo cumpliste con un dispositivo como este. No digo que sea este dispositivo, esta es la idea, este es el concepto. La idea. Sí, es el concepto. Como comentaba, ¿no? O sea, se puede hacer un wearable y hacer un PCB pequeño, algo, un micro, donde va a
mejorando el sensor, ¿no? Yes. Mejorando varias partes y traerlo puesto. Incluso también teníamos pensado, en vez de hacer un cinto, hacer un chaleco donde se le tuviera un compartimento o algo donde vaya el sensor y puedes mantener la distancia. Incluso también se puede aplicar, como me comentaban, en hospitales, ¿no? Entre pacientes y todo, que mantengan la distancia, que sea un dispositivo que te ofrezca el hospital. Oye, tienes que poner esto para mantener la distancia entre pacientes, etcétera, etcétera. Así es. Incluso, profe, para la vida diaria ya lo cotidiano, porque como sabe, pues, o sea, esta realidad ya se va a quedar por siempre, pues, o sea, ya lo más seguro y lo más estable para todas las personas es mantener su distancia. Entonces, incluso para una persona que vaya al mandado, que salga a cualquier lugar cotidiano al que tenga que salir, o sea, esto es muy útil porque en un supermercado o algún lugar de ese tipo, igual, o sea, sirve mucho para mantener la distancia con las demás personas que, por ejemplo, pues uno no sabe en dónde han estado, con quién han tenido contacto y todo eso. Sí, sí. No, y se te olvida, pues, por la misma, uno no Sí, está acostumbrado a eso. O sea, se te olvida y de sí, ya repente con te eso enfrentas. el mínimo, lo mínimo que haga el sensor o el buzzer ahí te lo recuerde, ya, sí es cierto. Y ya Ujú. vamos a ir acostumbrando un poquito más y más a esta nueva medida sanitaria que tenemos que estar Sí, cumpliendo. sí, así es, así es. Independientemente del COVID, van a seguir entrando. El COVID yo creo que es la puerta de entrada a otros virus similares y a otras formas de contagios que van a entrar. Yo estoy seguro de eso. O sea, ya que tuvimos el primera, en el 2010 por ahí, la primera oleada, La es- influenza. o sea, van a venir más, pues entonces, eso también te habla de que probablemente se está dando muchos esos contagios porque en el mundo hay mucho hacinamiento, pues. O sea, en el mundo en sí es tanta las poblaciones, la densidad de población ha crecido tanto que hay un hacinamiento que está haciendo que se propaguen estas enfermedades Más rápidamente, más así es. rápidamente. El mundo está más comunicado físicamente por medio de aviones y de intercambio de paquetes. Entonces, eso haz de cuenta que es como una especie de hacinamiento, pues. Yo, a lo mejor no es la palabra correcta, pero yo le llamo promiscuidad. ¿Qué tanta promiscuidad hay? Es decir, ¿qué tan cercanos están los seres humanos unos de otros? Pues estás siendo susceptible a transferir pues, este tipo de enfermedades. Pues probablemente sí, vayan a tener que salir este tipo de gadgets que nos van a ayudar a tener un mejor control de nuestros hábitos mientras te acostumbras a tener a las personas a distancia, ¿verdad? Ok, Así ¿todos es. están en Hermosillo? No, No, profe. No, ¿Dónde andan? Yo yo estoy en en Tucson. Cananea. ¿Quién anda en Tucson? Yo. ¿Alberto? Ah, no, no. Ah, Morales. ya nos habías dicho, ¿verdad? ¿Y cómo está la Sí. cosa por allá? Pues cada día está peor. Cada que te preguntamos eso nos dices lo mismo, que está peor. ¿Sí? Sí. Oye, ¿y cómo le vas a hacer para regresar? ¿Ya estás preparando el regreso? Pues cuando regrese a clases me regreso. Sí. A ver qué nos dicen el regreso, a ver qué fecha nos dan, ¿eh? Y a ver Octubre. cómo es el regreso. A ver. Eh, ¿Quién va a ser Todavía no se sabe así como, así pues, abiertamente cuándo es el día de regreso, ¿no? No, la verdad es que no. No sé si escucharon, el señor que está en la SEP dijo que iban a permitir que empezaras posterior a septiembre, pues, que lo consideran en los estados de regresar otros 15 días posteriores a la fecha normal, pues, que lo consideran ya en los estados. Y eso es ahorita a Sí, la distancia, sí. espérate. Cada estado tiene que decidir así, por Ajá, ejemplo, independientemente de cada uno, hasta que el semáforo esté en verde, según esto. según esto. Entonces, pues a ver, ahí se va a requerir mucho del talento de las personas para ser de los líderes, que casi no hay, dentro de las universidades, dentro de los centros de trabajo, cómo manejas a tus personas. Yo, por ejemplo, a mí se me ocurrió esto, porque es mi área, ¿no? La tecnología. Yo digo, pues yo sí tengo mi grupo, yo les pongo estos cinturones y vámonos, los estoy monitoreando y no se me acerquen. Y a lo mejor en mi aula de clases, si fuera yo, ¿no? El que tomara las decisiones, yo pongo como caballerizas de acrílico
¿Sabes qué? Vas a entrar por una especie de túneles de acrílico a tu lugar, vería cómo, y reduzco mi grupo de 40 a 20, y me presentas lunes, miércoles y viernes la mitad, y viernes y martes y jueves la otra mitad, algo así, y yo me estoy grabando, y los que no están presenciales me ven por Zoom, y después nos switchamos, de tal manera que yo toda la semana tengo a la gente, unos poquitos presenciales y otros poquitos por Zoom, y switchándolos. Eso haría yo, pues, con las herramientas que tengo hacia la mano y que pienso. Hará falta ver la gente que está en el liderazgo que hace. Pensando mal, creo que no van a hacer nada, pues, pero se van a necesitar esos líderes y esas personas y esos talentos para continuar a pesar de. Se nos está acabando el tiempo, muchachos. A ver, quiero ver una presentación. Pues no sé si se alcanza a ver aquí. ¿Sí se ve, no? Sí, a ver. Que va. Lo voy a conectar. Hice distancia Ok. 22 centímetros. Ok. Alejo. Y aquí en la cinta tenemos que son 39 centímetros. ¿Se alcanza a ver de ahí la distancia? No. Apenas. Se, Yo veo un 40 y tantos, ¿eh? se ve un 40, 29, 40. 29. Sí, sí se alcanza a ver. ¿Y cuánto dice? 30, no, 30, como 30. Saúl, ¿Dónde? deja de compartir pantalla para que se vea nomás el video. Se vea mejor. Pero tiene que hablar para que se vea el en grande. No. Ok, pero yo ya lo tengo. Yo en mi pantalla, la que se está grabando, yo ya lo tengo. Vamos a poner la distancia más o menos. 30 centímetros. De aquí a pantalla, ¿no? Ajá, Son 30 centímetros. bien. Y aquí está el visor. ¿No? Aproximadamente. Ahora, sí se escucha, ¿no? Cómo baja el sonido, ¿no? Conforme vas acercándote, alejándote. Sí. Suponiendo que tenemos puesto el 5, ¿no? Ujú. Nos alejamos 120 metros, 120 metros, 120 centímetros y deja de sonar. Sí, estás muy lejos para 120 Está metros. muy lejos, Es ¿no? distanciamiento, 120 pero oye, no es centímetros. tétrano y es Ok. Y ahí deja de sonar, ¿no? Me Ajá, acerco y inicia de nuevo. Me alejo. ok. Ok. Lo que había estado viendo es el problemilla que tiene el sensor a veces cuando no detecta, como es lineal, tiene que estar normalmente sobre una superficie, si Ujú. no te genera mucho ruido y la señal de regreso a veces no la toma incorrectamente y varían los centímetros, ¿no? O Claro, sea, varían los centímetros de, no sé, si son 120 te marca 125, si son 100, un valor más o menos 3 centímetros fue lo de que le detecté más o menos. claro, pero mira, no tienes por qué estar escuchando la chicharra todo el tiempo. Digo, si ya lo traes en una implementación al primer chicharrazo, ya pones atención, pues, a ver, ves tu entorno y qué está pasando, ¿no? Ya te regresas a tu lugar. Claro, o sea, ya te está avisando. Que está bien que pusieron ese control PWM porque hace que el buzzer sea más cómodo de escuchar, no sea tan molesto. De Sí, hecho, profesor, entre más te acerca, más rápido es el pitido. Por ejemplo, si estás a 10 centímetros, suena como una alarma y como te vas alejando, se va deteniendo, como cuando te subes a un carro que das reversa, que Ujú. te va como que te va pitando cuando te vas acercando al otro carro. Es casi el mismo funcionamiento que utilizamos. A ver, ponlo, hazlo con la mano para ver, para escuchar eso.
Casi no se Más me escucha. acerco, más rápido suena, ¿no? Me alejo, Ah, ok. me Acércate. acerco. Ya. Ok. Bueno, a ver, finalmente cierren con conclusiones o ahí tenían conclusiones y trabajo futuro, no sé qué. Cierren con eso, tenemos 4 minutos. Pues conclusión, se le pueden hacer muchas mejoras. Se puede implementar un PCB. El sensor, puedes utilizar otro sensor que sea campo abierto, o sea, que no sea únicamente lineal. Obviamente el proto se ve cochino y todo, ¿no? O sea, quitar toda esa parte. Por ejemplo, utilizamos un sensor de un cinturón de tela. Podría ser un cinturón de velcro clipable o algo así. O incluso crear un compartimento, como le comentaba, para un chaleco o tu misma ropa, ponértelo aquí. El problema del sensor es que tiene que estar expuesto, ¿no? Obviamente. Si tú lo tapas, no va a servir. Se le tendrían que hacer modificaciones o algo al diseño para que quede bien expuesto el sensor. Y por la parte de la LCD, únicamente es porque es demostrable, incluso se la puedes quitar, no la necesitas. Ujú. Pero pues lo que hicimos para que se viera bien, ¿no? Los centímetros, tipo de respuesta. Muy bien. Bueno. Ok. También Sí. se puede generar una base de datos de cómo te estuviste comportando, por ejemplo, con trabajar, cómo se estuviste comportando en el acercamiento a las personas, para saber si has respetado o no has respetado las indicaciones. Claro. Sí, pues mira, imagínate si en esa base de datos con técnicas del Internet de las Cosas, yo te demuestro al final de la jornada laboral que estuviste más de 20 minutos cerca de alguien hasta tal distancia, pues ahí hasta te penalizo o te mando a descansar, porque no estás siguiendo tú como persona, no estás siguiendo los protocolos, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Pues te me vas a descansar por no estar atendiendo. No, que yo ni me acerqué, mira, aquí a lo largo de la jornada dice que tanto tiempo tú estuviste a tanta distancia de otra persona, ¿no? Y si todo el mundo trae un sistemita de estos, pues te cachas a los dos que estuvieron juntos ahí. ¿Qué tan juntitos estuvieron y haciendo qué? Pues no me importa, pero estuviste a menos tiempo del necesario y de que debías de tener, ¿no? Oye, y que si se lo quitan para, bueno, y si se quitan el cinturoncito para que no los caches, pues hay que ponerle otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Hay que ponerle un sensorcito de temperatura o no sé, Sí, se puede trabajar. Está muy suave el gadget, ¿no? ¿Qué les parece el reto que les puse? Está interesante Muy más padre. por la circunstancia que estamos viviendo. Ok. Bueno, pues cerramos la sesión. Se vuelven a reconectar los que estén presentes también para dudas generales, ¿sale? Y cerramos esta sesión. Muy bien, bien Ok. hecho, muchachos. Gracias. no, Gracias. gracias, profe.